Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. Hoy el doctor Puro no va a poder estar con nosotros, pues tiene otro compromiso, y hoy nos va a dar la charla Efraín Llamas. No sé si quieras compartir tu pantalla, Efraín, mientras te presento. Ok. Bueno. Efraín es abogado y maestro en Derecho, es doctor en Ciencias de Datos por el IFOTEC. Es un profesional en temas de ciberseguridad y privacidad con diversas certificaciones técnicas en la materia, varias certificaciones como Chief Information Security Officer, está certificado en ciberseguridad, es cofundador de ODEX Cybersecurity y también es académico en la Universidad de Guadalajara. Asimismo, es asesor del comité de TI de Index National, es cofundador de Legal Hackers en Guadalajara y miembro del Expert Pool de la Unión Europea, de Cibernet de la Unión Europea. Y bueno, hoy Efraín nos va a hablar sobre IA, datos y leyes, la intersección entre seguridad y cumplimiento. Muchas gracias, Efraín. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación, doctor Daniel, doctor Mario y al director en general. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, excelente. Bueno, pues muchas gracias por el espacio en este tan renombrado seminario continuo. Y pues bueno, el día de hoy, bueno, me dejaron escoger el tema como tal para tener un seguimiento y va a ser inteligencia artificial, datos y leyes. Vamos a hablar de una intersección entre seguridad y cumplimiento. Y bueno, vamos a comenzar con algo de inteligencia artificial. Yo sé que probablemente las personas que han estado en el seminario pues van a saber un poco sobre inteligencia artificial, pero para no obviar las cosas, vamos a empezar de lo general a lo particular, ¿no? Pues bueno, soy Gersain Llamas y pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a dividir esta presentación en 4 puntos principales. Primero, comenzaremos con lo que es IA. Segundo, vamos a hablar de normatividades y regulaciones en general. Después nos pasaremos a los datos porque ver la inteligencia artificial o este pilar sin datos es algo, es un error, es una pifia, porque sin datos pues no tenemos inteligencia artificial, eso es muy cierto, es más allá de algoritmos y modelos. Y vamos a ver un punto fundamental que son los ataques a los sistemas de inteligencia artificial y por ello la palabra de seguridad. Pues bueno, comenzamos con el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial? Yo sé que probablemente ya lo han visto en otras presentaciones, pero no lo quiero obviar para aquellas personas que es la primera sesión en este seminario. Pues bueno, la inteligencia artificial es parte de la industria 4.0, que obviamente podemos ver que es Big Data, realidad virtual, realidad aumentada, impresión 3D, cloud computing, ciberseguridad, Internet de las cosas, Internet de todo. Y pues bueno, inteligencia artificial es una pequeña rama de estos mismos, pero que ha tenido un boom dentro de la forma en la que percibimos el mundo, porque es una tecnología que ha transformado, así como el Internet transformó la sociedad, después llegó el blockchain y pues ahora la inteligencia artificial. Pero es muy importante tener en cuenta que estos pilares tienen que tener una intersección unos con otros. Pues bueno, como antecedentes tenemos el test de Turing, que cómo puedes identificar si estás hablando con un robot o con una persona. Ahora con los sistemas tan avanzados, tan inteligentes, inclusive con el modelo 03 de ChatGPT, es complejo a veces diferenciar si estás hablando con uno humano o no. Y en el sistema de voz, inclusive hasta es complicado si no puedes identificarlo. Por ello nacen algunos sistemas, mejor dicho, algunas normatividades como la Ley de Inteligencia Artificial, Artificial Intelligence Act, que es el primer y el único, bueno, no, es el primero porque ya hay otro, vamos a ver esto, el único instrumento vinculante, hard law, porque los otros son instrumentos blandos o son recomendativos, en donde te dicen que si estás interactuando con un sistema de inteligencia artificial, le tienes que decir a esa persona que está interactuando. Ya es una obligación de transparencia que va más allá de cualquier obligación directa de una ley de protección de datos que por varios años fueron el salvavidas de las normatividades de inteligencia artificial. Pues bueno, tenemos que definir lo que es inteligencia artificial para poder regularla o para poder medirla, porque hay que definir para poder medir y si no podemos medirla no podemos protegerla. El activo, el asset como tal, es el primer paso para la protección. Entonces, bueno, una definición muy sencilla, podríamos decir que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieren inteligencia humana, ¿no? Pero le podemos subir un poquito a esa definición con algo más profundo, es decir, IA, independientemente de su autonomía, es la capacidad de una entidad no natural para tomar decisiones mediante un proceso de evaluación. Aquí separa a los humanos y los animales, y obviamente entidad no natural, algo sintético,
Hay cosas por oficio y cosas por naturaleza. Cosas por naturaleza son los seres vivos, los microorganismos, pero las cosas por oficio son los artefactos. La inteligencia artificial es un artefacto y es una visión aristotélica, es una herramienta como tal. Pero bueno, la inteligencia artificial no es todo, porque normalmente se puede confundir con automatización, con sistemas ciberfísicos, con Internet de las cosas o cualquier otra cosa. Porque un ejemplo muy burdo, una trampa de ratón como tal, cuando pasa un ratón lo atrapa como tal, ¿no? Pero esta es una automatización. Se define, se verifica, se ejecuta la condición, pero de inteligente no tiene nada. Entonces, un sistema de IA puede resolverle problemas de manera independiente y eficiente, pero todo depende del grado de inteligencia, del grado de autonomía y del grado de complejidad para resolver ese problema y eficiencia. Entonces, podemos tener una triada para decir si tenemos IA. Es decir, ¿qué nivel de autonomía tiene? Es decir, esa gente puede actuar de manera independiente y tomar decisiones libres de su entorno. ¿Qué tanto se puede adaptar? Es decir, puede aprender su entorno con sus propias experiencias, sensaciones e interacciones. ¿Y qué tanto puede interactuar para percibir e interactuar con otros agentes, sean humanos o sea inclusive otros sistemas de inteligencia artificial? Ahorita vemos cómo hay plataformas que hacen auditorías a sistemas de IA, pero son sistemas de IA también. Entonces, bueno, dependiendo del nivel de autonomía, de adaptabilidad, de interactividad, podemos decir que tenemos inteligencia artificial, pero es un concepto polisémico, porque en el ámbito legal, la IA es un concepto, en el ámbito médico es otro, y pues bueno, el reglamento de inteligencia artificial tiene su propia definición, hay una norma ISO que la tiene, la normatividad o los estándares NIST, que son del Instituto de Estados Unidos, y pues bueno, la OCDE también tiene su propia definición, pero es muy importante definirlo. Toda estrategia, que México no cuenta con una estrategia de inteligencia artificial, el primer paso es definirlo. Si no lo puedes definir, no lo puedes proteger y no puedes desarrollarlo. Entonces, es algo difícil, pero necesario. Hablamos hace un momento del nivel de autonomía y un ejemplo muy sencillo son los carros autónomos, ¿no? Un carro normal solamente el conductor tiene que manejarlo, a lo mejor un asistente de conducción, en algunas ocasiones puedes estar manejándolo o en algunos ambientes controlados, después pasas a semiautónoma, después autonomía controlada en el que probablemente si conoce algunos pasajes pueda hacerlo, siempre y cuando el piloto esté atento o a un alto nivel de autonomía de que no tienes que estar atento, pero no te puedas adaptar al entorno. Y otra cosa sería la autonomía total, que aunque lo pongas en una montaña, en un cerro, en otra ciudad, se va a adaptar y va a interactuar y va a ser autónomo respecto a sus decisiones. Entonces, podríamos decir que hay diversos niveles de autonomía y eso va a caracterizar si hay sistema de inteligencia artificial o no. Dentro de los campos, pues tenemos inteligencia artificial automatizada que te ayuda a hacer tareas manuales y cognitivas que son rutinarias y no rutinarias. Aquí sí es cuando, aquí se aplica el dicho de que si tu trabajo puede automatizarse, va a desaparecer. Claro, sí, pero el asunto es que van a nacer nuevos roles como generador de prompt, comité de ética de inteligencia artificial, artistas de IA, etcétera, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, automatización con un chatbot, de que si una persona tiene alguna duda, pues le pregunta al chatbot y automatiza esta tarea. O, por ejemplo, también con la inteligencia asistida, dirigida a ayudar a personas a desarrollar la tarea más de forma más ágil y eficiente. Por ejemplo, Argentina tiene un sistema que se llama Prometea, que asiste a los humanos en la toma de medidas de decisiones programadas para poder ver algunas interacciones con servicio público o con sentencias. También otro foco es la inteligencia aumentada que ayuda a que las personas tomen mejores decisiones. Por ejemplo, cuando uno va manejando, ¿para dónde voy? ¿Hay tráfico? ¿No hay tráfico? Utilizo el Waze, utilizo Google Maps, pero al final la ratio decidendi, es decir, la razón de decidir, pertenece al humano, es decir, te aumenta, te potencializan las decisiones, pero la razón siempre nace del foro interno, del foro de la persona para poder decidir. Y ahí la gran diferencia entre si somos objetos o somos sujetos ante un sistema de IA. Y por último, la inteligencia autónoma que automatiza los procesos en toma de decisiones sin intervención humana, por ejemplo, como un vehículo autónomo. Entonces, esos serán los pequeños 4 campos de la IA y hay que identificarlos. Bueno, tenemos inteligencia artificial débil o reducida, fuerte o general, superinteligencia artificial. La débil simplemente es aquella que simula un comportamiento, que no simula un comportamiento como tal. Y la fuerte es que ya es más general y la superinteligencia artificial es aquella que superará toda capacidad humana, ¿no? Pero tengo que hacer un hincapié en esto porque si bien el programa tiene que ver con inteligencia artificial y sociedad, quiero hacerles notarles que la inteligencia artificial sí es muy capaz, pero de inteligente no tiene nada.
tiene muchísimos datos y tiene muchos modelos, pero el cerebro humano es impresionante. El humano es una gran máquina con gran potencial, inclusive los sistemas de deep learning intentan eh, simularlo como tal o aprender de este mismo o replicarlo. Entonces, cuando creo que un estigma que se tiene es que la inteligencia artificial va a suplir a la humanidad, sí, en algunas tareas, pero a secas, el cerebro humano es mucho más potencial que cualquier otro sistema. La única diferencia es que tienes a una persona 24 horas que no se cansa y con toda la información, ¿no? Pero el cerebro humano en sí mismo tiene gran potencial y creo que hay que perderle ese miedo y amar la humanidad y la naturaleza humana como tal y ver que esos sistemas son un objeto como tal. Pues bueno, hay muchos sistemas de aprendizaje, supervisado, no supervisado, semisupervisado, aprendizaje por refuerzo. No, como va el dicho, entre gitanos no leemos las manos, entonces pues no hay que abordar mucho en este tema porque ya hay varias personas técnicas que saben más sobre este tema que yo. Y pues bueno, aquí vemos este campo, que es el intelecto artificial como el género, Machine Learning más bajo y Deep Learning como la especie, ¿no? En la forma de toma de decisiones, podemos ver que hay una entrada y una salida. Dependiendo, Machine Learning puede ser como árbol de decisiones, en donde tú puedes tener la trazabilidad de decisiones y podemos decir que tenemos una caja blanca porque puedes saber por qué se tomó esa decisión. Puede ser una decisión justificada, una decisión semántica o una decisión de resultados, dependiendo de la transparencia y la explicabilidad que tienes que tener, que también es un fundamento de las normatividades vinculadas a protección de datos personales y de inteligencia artificial. Y por otra parte tenemos sistemas deep learning que tienen que ver con aprendizaje profundo, en donde son múltiples capas, hay una extracción y una clasificación y probablemente es difícil saber por qué se llegó a esa decisión a primera vista o a prima facie, pero, y por eso se conocen como cajas negras, ¿no? Ahí, pues, está una empujándose esta temática a ser inteligencia artificial explicable o interpretable, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo la capa de entrada, capa uno, capa 2, capa de salida, etcétera. Pues bueno, para no perder tanto tiempo en este ámbito tan técnico y que probablemente ya lo tomaron, para no obviarlo, ahora sí vamos a pasar al contenido principal que tiene que ver cuál es el ámbito general de las normatividades o regulaciones en inteligencia artificial. Quiero empezar con el siguiente preámbulo. Cuando hablamos de normatividades, podemos hablar de dos tipos, derecho vinculante y derecho indicativo, hard law o soft law como tal, ¿no? Uno es el que te castiga o el si no lo cumples o el que es obligatorio y el otro es como recomendaciones. Por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos es derecho indicativo porque son principios, salvo que una norma vinculante lo mencione. Dentro de todo el argot o de todo el mundo de regulaciones, no solamente existen las leyes y los códigos, ok, existe la autoestructuración, que son las reglas que una propia entidad crea, como algún reglamento o como algún estándar, y que ellos autoestructuran de acuerdo a este mismo. Existe la autorregulación vinculante de que probablemente no te aplica esta normatividad, pero tú la adoptas y por lo tanto se convierte en vinculante. Por ejemplo, estando en México, tú dices, voy a aplicar la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea y de alguna manera lo tomas como algo vinculante o mejor dicho, algún estándar que no te compete o no te pone en un estado autoaplicativo, pero tú te pones en un estado heteroaplicativo para que te pueda aplicar en ese momento, ¿no? Y también existe la regulación vinculante, como la norma, los códigos, las leyes. Existe la corregulación, cuando el sector público y privado pueden vincular y crear nuevas normatividades. En el derecho mexicano se llaman las normas mexicanas. Y bueno, el sector público saca de las normas oficiales mexicanas, que es un acto formalmente administrativo, pero materialmente legislativo y son vinculantes como tal. Por ejemplo, vemos algunas normatividades en comercio electrónico que el Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor las menciona y por lo tanto, como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pues tienen que ser vinculantes, ¿no? Porque se menciona en una normatividad legitimada. Y la autorregulación o la corregulación y otros tipos. También existen algunas otras formas de regulación, porque ojo, el derecho al final es cultura y el derecho es control y mando sobre las cosas. Probablemente un semáforo también es una forma de regulación, porque si vemos el color rojo o el color verde, cambia nuestra forma de actuar, ¿no? O el ombudsperson en una junta, la resolución de disputas, inclusive el mercado.
puede manejar y controlar y es una forma de regular el comportamiento de las entidades. Entonces, bueno, por encima de todo esto, vamos a ver únicamente las regulaciones vinculantes e indicativas, pero sin olvidar que hay muchas expresiones en las que se materializa la forma de control y mando dentro de la sociedad. Como muy general, hay muchísimos instrumentos de derecho indicativo o soft law, y esto es bueno, pero a la vez es un problema, porque tenemos recomendaciones de ética de la Unión Europea, de la UNESCO, de la OCDE, de la OEA, del CICTE, de varios gobiernos, y al final son demasiados principios, pero que no son homogéneos, y eso quizá sea un conflicto al momento de tener algo universal, en este caso que sería la inteligencia artificial. Pero bueno, de los más importantes tenemos las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial, que marca diversos principios optimizadores para que los gobiernos los puedan adoptar en sus instrumentos administrativos y legislativos y judiciales en su momento cuando tengan que dictar una sentencia o jurisdiccionales, pero son principios que tienen que ver que la inteligencia artificial tiene que ser transparente, tiene que ser explicable, vamos a ver un poco más sobre esto, pero que también tenga que estar vinculado con el medio ambiente, que se olvida muchísimo porque que tiene que ver con la Agenda 2030, pero que también tienes que ser tecnología armonizada con el medio ambiente, ¿no? Después, la única, mejor dicho, la primera ya no la única, reglamento o normativa vinculante en que tenemos registro es la Ley de Inteligencia Artificial o la Artificial Intelligence Act, que en la siguiente lámina vamos a ver cómo se compone esta misma, pero que vemos como la ciberdiplomacia o la geopolítica, como la quieren llamar, ha replanteado esto porque desde los diálogos de Estados Unidos con la Unión Europea, desde el vicepresidente de Estados Unidos que fue a una cumbre de inteligencia artificial, dio a notar mucho que Estados Unidos no regula porque dicen que asfixia la innovación y que por lo tanto las empresas están en Estados Unidos, mientras que la Unión Europea regula tanto que probablemente es ineficaz o es muy complejo poder desarrollar o hacer un deployment de este tipo de sistemas dentro del espacio económico europeo o dentro de la Unión Europea, que es muy diferente de Europa, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, esto ha replanteado a los legisladores o al Consejo de Europa, al Parlamento de Europa o a esa triada que tiene que hacer la regulación de este mismo, a poder hacer algo más flexible para no sofocar la innovación. Pero hasta el momento la Unión Europea la entidad como derecho comunitario a emitir una norma con uniformidad para todos los países, por eso se llama reglamento. Reglamento es para toda la Unión Europea y directiva es a nivel nacional, ¿no? Para que los países hagan sus propias adecuaciones. Pero recientemente, hace unos meses, Japón hizo o promovió una nueva normatividad de inteligencia artificial, pero no va vinculada a regular la inteligencia artificial en sí mismo. El último proyecto de ley que pude revisar fue que tiene que ver más con el empuje de la investigación, con el desarrollo, con la utilización. Entonces, son dos diferentes enfoques, pero bueno, como la Unión Europea tiene un derecho comunitario que compone más países y como siempre ha tenido la bandera de siempre poner la pauta en el ámbito regulatorio, lo podemos ver desde el ejemplo de la protección de datos personales, que casi todas las leyes de protección de datos se adhirieron a los principios de este mismo, pues la tendencia es que también los otros países tomen los principios de la ley de inteligencia artificial o Artificial Intelligence Act. La ley de inteligencia artificial, pues bueno, de la Unión Europea, Artificial Intelligence Act, tiene un nivel de clasificación pues, basado en riesgo, ¿no? Es una clasificación en categorías de prohibidos, aquellos que son inaceptables, que amenazan la seguridad o los derechos fundamentales, como manipular el comportamiento o puntuación social. Manipular el comportamiento es el nudging, porque ojo, una cosa es regular la inteligencia artificial y otra cosa es cómo la inteligencia artificial regula nuestro comportamiento, ya sea con patrones oscuros, de que de repente te sale lo de cookies aceptar o que te manda muchas aplicaciones y tú al final estás dando tus datos personales o te empuja a tomar ciertas decisiones porque tiene un perfilamiento sobre ti y tú piensas que estás teniendo tu libre albedrío, pero al final la tecnología te empuja. Un ejemplo muy burdo. Si hay si tú vas en un carro y de repente dice fotoinfracción a 80 kilómetros por hora, pues la gente, si ve el cartel, pues quizá ni le hace caso, ¿no? Pero si pone la fotoinfracción como tal, la gente le va a frenar,
porque sabe que le van a tomar la fotografía y que va a ser castigado, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que, salvo el buen comportamiento de las personas que respetan la señalética, si no hay una fotoinfracción, la gente no lo va a parar o va a superar ese máximo de velocidad, ¿no? Entonces vemos cómo una tecnología comporta, mejor dicho, regula el comportamiento de las personas para que le bajen la velocidad. No tiene que ver con inteligencia artificial. No quiero decir que las fotoinfracciones tengan inteligencia artificial hasta el momento, pues, pero sí quiero dar en cuenta que ciertas tecnologías pueden manipular el comportamiento. Una cosa es regular inteligencia artificial y una cosa es como la inteligencia artificial regula el comportamiento. Esa teoría la pueden conocer como el nudging, el empujoncito social para tomar decisiones. Pero ojo, siempre la razón de decidir tiene que ser de las personas. En algunas ocasiones sí es bueno hacer ciertos empujoncitos, pero cuando tiene que ver para luchar contra fake news o otro tipo de contenido para la salud, etcétera, pero es muy delgada la línea entre cuándo se ayudas y cuándo está socavando libre albedrío de las personas. Después tenemos los sistemas de altos riesgos, que son autorizados, pero que te ponen un bagaje estricto de requisitos que impactan la salud o la seguridad, por ejemplo. Riesgos limitados, que son sujetos a obligaciones de transparencia, aplicaciones como chatbots y asistentes virtuales, y de bajo riesgo, que son aplicaciones de uso general, que son sin requisitos adicionales, ¿no? Aunque también antes de poder aprobar esta inteligencia, este reglamento, pues salió el fenómeno, el boom de ChatGPT y otros sistemas de lenguaje natural y generativo. Y pues bueno, al final pusieron aquellos sistemas de regulación específica para un propósito en general y también tienen que cumplir con ciertos requisitos. Pues bueno, las sanciones son muy altas y por eso es complicado poder desarrollarlo en un espacio económico de este tipo si no tienes la capacidad económica, financiera, de recursos humanos y de tecnología. Puede resultar en multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de ingreso global anual anterior. Y pues bueno, obviamente aquí también se crea un nuevo organismo que se llama la Junta Europea de Inteligencia Artificial para supervisar la aplicación y también tienen figura de sandboxing, que es la caja de arena. En México no tenemos ley de inteligencia artificial, pero sí tenemos el sandboxing regulatorio en la ley de instituciones de tecnología financiera o la famosa ley FinTech. Pero aunado a crowdfunding, a crowdsourcing, a dinero electrónico, activos digitales, ya sean criptomonedas o, o assets, está el sandboxing como tal, pero tiene que ser financiero. Entonces, si no tiene que ver con tecnología financiera, con Finax Technology, por lo mismo de FinTech, pues se cierra. Entonces, aquí podemos ver que necesitamos un sandboxing más general, que sí, puede ser con inteligencia artificial, pero en un espectro más general por encima del financiero. Bueno, en un comienzo de la presentación dije que las leyes de protección de datos personales han servido como un salvavidas para ciertas normatividades. Por ejemplo, en el ámbito de ciberseguridad, la ley de protección de datos personales ha ayudado a cuidar la seguridad de la información. Esto ha sido en México y en otros países. Lamentablemente, en esa famosa dicotomía entre personal y no personal, si hay una vulneración de datos no personales, pues como propiedad intelectual, derechos de autor, secretos comerciales o de cualquier otro índole como documentos internos, pues no aplica la ley de protección de datos personales y eso podríamos decir que no es una laguna porque no la naturaleza, pero sí es una pequeña aporía, ¿no? Porque no puedes ejecutarla. Y pues bueno, en el ámbito también de inteligencia artificial, como se están desarrollando ese tipo de normatividades, pues las leyes de protección de datos personales han sido también el salvavidas. Dentro de los derechos que podemos encontrar en las mayoría de normatividades, tomando como ejemplo el estándar más alto que es el europeo, que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales, pues bueno, te pone el derecho a informar la existencia de decisiones automatizadas. Si va a haber un sistema donde va a haber decisiones automatizadas, tienes que informarlo. Esto donde en el aviso de privacidad como tal o con alguna notificación extra y recabar el consentimiento también. También tienes que decir cuál es la información significativa sobre la lógica aplicada. Esto es el principio de transparencia de cómo se llegan a las decisiones para evitar cualquier otro tipo de sesgo, ya sea con diagramas o por lo menos cómo se llega a ese proceso. Tercero, la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para interesados. Si vas a tener alguna afectación o no vas a tener ninguna afectación. Después, incluir información específica que va vinculada a la lógica aplicada. El derecho a obtener una intervención humana, porque el humano siempre tiene que estar en el núcleo. Vamos a ver un ejemplo más adelante
en donde se han utilizado sistemas de inteligencia artificial por encima de herramientas, sino como algo decisivo, como si fuera un agente y un sujeto. Y esto hay que diferenciarlo. El fenómeno que va en estos años adelante o empujándolos es tener agentes de sistemas de inteligencia artificial para que puedan tomar decisiones. De hecho, los últimos estudios de Europa dicen que el ser humano tiene mucha legitimidad ante los sistemas porque no tiene el sentimiento de los humanos, y etcétera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, si tú eres sujeto a una decisión automatizada, sujeto a protección de datos, a tus datos personales, pues al final tú puedes decir que intervenga un humano en esa decisión y por qué se tomó esa decisión, ¿no? Después expresar el punto de vista sobre el sistema, de por qué te está tomando esa decisión y recibir una explicación de la decisión automatizada después de la evaluación. Es decir, una cosa es la transparencia de que digas cómo funciona un sistema, cuál es la lógica, cuáles son los datos de entrenamiento que utilizas, cuál es el modelo, la lógica del modelo, sin vulnerar propiedad intelectual o secretos industriales o comerciales. Y otra cosa es decir, ¿por qué llegaste a esa respuesta? Que sea la explicabilidad por encima de la interpretabilidad. Es decir, ¿es justa la decisión? Semánticamente, ¿por qué está llegando a esa decisión? Y el resultado, ¿por qué se está aplicando de tal manera? En México, reitero, no tenemos ley de inteligencia artificial. Tuvimos un reglamento como tal. Ya ven que ahorita se acaba de aplicar la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y su homólogo, pero en posesión de sujetos obligados, que es la del sector público, y no tiene reglamento aún. Parece que en estos días, si no me equivoco, el 20 o por ahí esos días, la Secretaría que suple al INAI, pues tendrá que emitir el reglamento. Entonces, actualmente no se tiene reglamento, pero sí me gustaría mencionarles un artículo del reglamento anterior en el que decía, el reglamento general de la ley, mejor dicho, el reglamento de la normatividad de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares anterior, mencionaba en su artículo 112 que al tratamiento de datos personales en decisiones sin intervención humana valorativa, aquí no eran decisiones automatizadas, sino decisiones sin intervención humana valorativa, garantizando el principio de información hacia el titular de los datos cuando este sea supuesto, pero lo más importante es que el titular podrá ejercer el derecho de acceso a fin de conocer los datos personales que se utilizaron. Pero bueno, en pocas palabras es que si hay una decisión automatizada, tú puedes solicitar un derecho de reconsideración sobre la decisión automatizada. Pero aquí no sé si fue la técnica legislativa adecuada porque parece más como un derecho a una segunda chance o una segunda oportunidad de que, sabes que mis datos no estaban actualizados, déjame que los actualizo para que la respuesta sea fidedigna. Entonces, pues podríamos decir que en México no tenemos un derecho de existencia de decisiones automatizadas actualmente y el reglamento anterior únicamente lo manejaba como un derecho de reconsideración al actualizar los datos a tal manera de que tengamos los mecanismos de tener los datos exactos en este tipo. Y pues bueno, el máximo estándar de datos personales, pues son los principios de datos personales. Hay que tener datos legitimados, limitar el tratamiento, hay que tener una base legítima de tratamiento. Hay que recordar que en México únicamente existe el consentimiento y algunas excepciones, pero en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea existe la base de tratamiento de datos personales, ya sea el consentimiento, el interés legal, el interés contractual, el interés público, el interés vital y el interés legítimo, que es como, por ejemplo, las empresas buscan su propio interés para los datos. Y también esto tiene que estar vinculado con todos los tipos de datos de entrenamiento, datos de validación, datos de prueba, datos de inferencia, datos producidos como tal. También te obligan las leyes de protección de datos que al momento de hacer un tratamiento de datos, y ojo, tratamiento de datos es inclusive hasta el almacenamiento. Almacenar, enviar, modificar, destruir, todo tiene que ver con tratamiento, porque uno dice, es que los tengo guardados pero no lo utilizo, es tratamiento a secas. Entonces ahí también tienes que hacer en tu aviso de privacidad, tienes las políticas necesarias, la transparencia, el deber de informar, cómo se presentarán los datos, cómo se utilizan los datos, va a haber decisiones automatizadas, va a haber elaboración de perfiles, porque ojo, son dos cosas diferentes. Decisiones automatizadas es que un algoritmo con un modelo, con un sistema, indistintamente de nivel de autonomía, sea inteligencia artificial o no, toma una decisión. Mientras que elaboración de perfiles es que se haga un perfil sobre ti, que te hagan tu nombre, tu domicilio, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, etcétera, ¿no? También decirles cuáles son los derechos
sobre que tienen los interesados derecho a oponerte a esas decisiones automatizadas, cuál es la lógica aplicada y únicamente tratar de recabar la minimización y la exactitud de los datos, es decir, solamente recabar lo necesario. Si solo necesitas el nombre y la edad, ¿por qué le vas a pedir la credencial del lector, ¿no? O cualquier otro dato que va más allá, que no tienes un interés legítimo, una necesidad real para poder recabar ese tipo de datos, ¿no? Y también hacer evaluación de impacto sobre privacidad o sobre protección de datos. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea o el RGPD, lo que te dice es que cuando tú haces un tratamiento masivo de datos, cuando tiene que ver con datos de salud o datos sensibles o de cualquier otro tipo como afiliación política, sindical, orientaciones sexuales, o cuando haces con un grupo vulnerable como estilo migrantes, niños, niños, adolescentes, o cuando es una transferencia de datos o utilizas una nueva tecnología, tienes que hacer una evaluación de impacto sobre la privacidad, que es muy diferente a una evaluación de riesgos, y decir cómo se toman las decisiones. Por otra parte, ya como directrices éticas para la inteligencia artificial fiable, pues tenemos que todos los sistemas tienen que tener supervisión humana, tienen que tener solidez técnica y seguridad, tienen que tener privacidad en los datos, tienen que tener diversidad en su conjunto de datos, no discriminar y equidad, bienestar social y ambiental, que sea vinculante con el medio ambiente y que sea rendición de cuentas, ya que sea auditable, que pueda notificarlo, que tenga los equilibrios sobre este mismo, que tengas una transparencia sobre la lógica aplicable, que puedan interpretarse ante expertos y que pueda ser explicable el resultado o el output de la decisión, principalmente con aquellos sistemas de deep learning, que es muy complejo saber por qué se llegó a esa decisión. Fuera de las normatividades que tenemos de derecho vinculante, pues tenemos según el derecho indicativo, el NIST, el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos, pues sacó el famoso IA, el Risk Management Framework de inteligencia artificial, que lo pone como mapear, medir y manejar. Es algo muy general y que te ayuda con ciertos controles. Y pues bueno, al final también eso te ayuda a identificar los riesgos, evaluar los riesgos, mitigar los riesgos y monitoreo continuo. ¿Por qué hay una tendencia en hacerlo basado en riesgos? Porque si lo haces basado en amenazas o en impactos, eso se convierte como binario. ¿Es amenaza o no es amenaza? Blanco o negro, uno y cero. En cambio, cuando es basado en riesgos, te deja optimizar y te deja tomar mejores decisiones y abordar casos que quizá no están considerados en este momento, pero que el día de mañana van a suceder y tú lo estás tomando de acuerdo a las gestiones de los controles necesarios. Y pues bueno, también tiene algunos perfiles de inteligencia artificial y tiene algunos recursos adicionales como el playbook, el roadmap, el crosswalk, que tiene que ver con cómo medir las vinculantes, mejor dicho, cómo medir las obligaciones vinculantes de otros instrumentos como si fueran un checklist y tú ver qué es lo que cumples y no cumples. Desde el ámbito de ISO, pues bueno, hay diversas estándares. Está la piedra angular y esta se la tendrá que leer todos. La ISO 22989, que tiene que ver con los conceptos y terminología de inteligencia artificial. Ahí te explican todos los conceptos para poder hablar este lenguaje, o mejor dicho, este tipo de debate. Después pueden pasarse al ISO 23053, que tiene que ver con el framework de inteligencia artificial, con el uso de Machine Learning. Después te puedes pasar el 421, que tiene que ver con el sistema, con el Management System, con el sistema de inteligencia artificial. Después te puedes pasar al 23894, que tiene que ver que es una guía para un manejo de riesgos sobre sistemas de inteligencia artificial. Puedes pasarte después al 24028-2020, que tiene que ver cómo crear un sistema de inteligencia artificial fiable, de confianza, dentro de tu empresa o organización. Después, algo quizá un poco más técnico, pero necesario, la ISO 2427-2021, que tiene que ver con el sesgo en sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones. Y quiero recalcar algo. La palabra sesgo es neutra, porque es inclinación como tal. Tú puedes inclinar un sistema a que favorezca a ciertos grupos, porque así debe de ser quizá en un sistema de salud, ¿no? Que aquellas personas que estén en urgencias o que tengan un nivel más grave de morir que otros, ¿no? Pero la connotación de bias o de sesgo de inclinación es neutra. Otra cosa es que sea un sesgo o una inclinación que pueda afectar derechos fundamentales o discriminar, ¿no?
y este estándar te maneja este tipo de conceptos. O también la inteligencia artificial, que yo creo que queda muy ad hoc a este tipo de seminario, la 24368, que tiene que ver con un registro, un vínculo general sobre preocupaciones sociales o cómo va a impactar la sociedad. Y quizá una muy técnica, pero necesaria también para poder estar en este debate es la ISO TR 24029-1 2021, que tiene que ver con una evaluación de hacer una inteligencia artificial robusta, principalmente redes neuronales. Y la que está en desarrollo es la 42006, que acabo de tomar la captura en este momento, que tiene que ver con los requerimientos para aquellos cuerpos que quieran hacer auditoría y certificaciones en sistemas de inteligencia artificial, que está sobre publicación, ya hay algunos borradores por ahí, pero bueno, es necesario estar al tanto con esto. Ok, ausencia de una ley de inteligencia artificial local, lo único que puedes hacer para sobrevivir ante este fenómeno del nearshoring es tomar y adoptar estándares internacionales o normativas internacionales para ser atractivo ante las empresas y ante tus clientes, que tienes una política, un procedimiento, que tienes los roles, que tienes bien cuidada tu casa respecto a los máximos estándares de la industria. Probablemente tú puedes hacer una estructura o una autoestructuración de cómo vas a manejar la inteligencia artificial con políticas, procesos, planes. Sí, es bueno, pero eso carece de la realidad de afuera, mientras que quizá una política o un ISO es muy genérico porque toma las mejores prácticas de todo el mundo y quizá no encaja, no es un traje a la medida. Pero hay que recordar que los principios se optimicen y las reglas nada más se cumplen y no se cumplen. Entonces, entre más principios tengamos, pues de acuerdo a nuestro campo podamos adaptar, este sí me sirve, este no me sirve, etcétera. Entonces mi recomendación es, básense en las normas ISO como tal, porque al final, el que puede lo más, puede lo menos. Si cumples con el máximo estándar, cuando llegue la normatividad de inteligencia artificial, por defecto, por default vas a cumplirlo porque tú tienes las mejores prácticas de la industria, que son las normas ISO o los estándares o framework del NIST o la normativa de la Unión Europea, que eso te abre vínculo con la Unión Europea. Y pues bueno, otra cosa que no tiene que ver directamente con normatividades, pero hay que recordar que en algunos derechos anglosajones los fallos crean precedentes. Tenemos un caso jurisdiccional, judicial, que tiene que ver con el Correctional Offender Management Profiling for Alternative Action, que tiene que ver con PAS, que una corte de Wisconsin, si no me equivoco, quería ver si una persona podría ser reincidente en un delito, y fue cuando dijeron que Eric Lomis iba a ser reincidente como tal. Pues al final la disputa fue de que, oye, este programa tiene sesgo, no dice por qué llegó a ese resultado, no tiene transparencia, inclusive está sujeto a derechos de autor porque es un software privativo, no se publica el código fuente, que también es otro debate, ¿no? Hasta dónde llega la transparencia, la explicabilidad y la interpretabilidad al respecto de estos sistemas. Y pues bueno, el debate al final llegó a la Corte de Wisconsin, no se abordó, pero sí hubo ciertos papers diciendo que este sistema sí tenía un poco de sesgo respecto a los datos de entrenamiento y que a las personas de cierto lugar y de cierta casta, pues los ponía como un riesgo alto, indistintamente del metadata o de la etiquetada que se tenía, ¿no? Y pues bueno, ese es un ejemplo de cómo impacta en la justicia este tipo de sistemas. Y pues bueno, también tenemos el caso de New York Times contra ChatGPT, en donde The New York Times dice a ChatGPT, le hicimos muchas consultas y al final el sistema de ChatGPT nos arrojó los resultados de nuestros artículos que están protegidos con derechos de autor y por lo tanto estás utilizando nuestros artículos sin pagar la licencia o sin pedir el permiso del otro de entrenamiento. ¿Eso es sistema de web scraping, de que si está publicado lo puedo utilizar? No. Hay datos que están sujetos a datos personales, otros que están sujetos a licencias o a derechos de autor, a secretos comerciales industriales de todo tipo. Bueno, secreto industrial comercial no en sí mismo porque son confidenciales, ¿no? Pero sí de otro tipo de patentes, modelo de utilidad, diseño industrial, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final ChatGPT, OpenAI, dijo, es que ustedes me hicieron un prompt injection porque le pusieron tantos prompts que hicieron fallar el sistema. Bueno, distintamente de este debate, pues podemos ver cómo por encima de vulnerar datos personales, también vulnera derechos de autor y que son fallos judiciales necesarios para tomarlos en cuenta. No son ley, pero son precedentes de cómo se va construyendo el derecho en la sociedad.
Y pues bueno, vamos a pasar rápido sobre datos. Me voy muy rápido porque creo que me clavé mucho en otros temas. Pues bueno, tenemos muchísimos datos y reitero, sin datos la inteligencia artificial no es nada. Tenemos que tener datos, tenemos que tener esa alimentación. Y por eso ese fue el trabajo de tesis de mi doctorado en el que dije, oye, pues tenemos muchísimos datos, pero los datos no se encuentran en formato estructurado y tenemos un problema porque los datos están en diferentes teorías, pueden ser datos personales o no datos personales, etcétera. Por ejemplo, desde el ámbito de tipo de derecho de personalidad tenemos los datos personales, pero que tienes que tener el consentimiento o otra base legítima para tratarlos. Tenemos la propiedad intelectual, que puede ser con derechos de autor, con diseños industriales o cualquier otro tipo de protección, con secretos comerciales también, o con derecho a la propiedad de los datos, en donde diversas personas dicen que los datos son como si fueran un bien inmueble, un bien mueble como tal, como si fuera una cosa, la propiedad real, que bueno, es un debate todavía, ¿no? O también la protección al consumidor, que esto va muy vinculado en Estados Unidos, porque en México la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y de sujetos obligados, su homólogo en el sector público, mientras que en Estados Unidos podemos ver cómo está la California Consumer Privacy Act, que tiene que ver que acá lo vemos como humanos, como sujetos, allá lo ven como consumidores. Entonces son diferentes porque una cosa es el consentimiento y otra cosa es el contrato, ¿no? Que aunque el consentimiento, yo sé que suena una paradoja, es parte del contrato, el consentimiento de protección de datos lo puedes quitar y dar las veces que tú quieras. Entonces, bueno, es un híbrido como tal. Y de competencia económica cuando se fusionan empresas. Por ejemplo, Microsoft y LinkedIn cuando se adquieren, pues al final la finalidad de los datos es diferente y por lo tanto hay que recabar el nuevo consentimiento de otro tipo. Pues bueno, indistintamente del debate, pues se dice que hay que tener un nuevo derecho sobre los datos porque tenemos que compartir los datos y normalmente los problemas que tienen las personas que hacen sistemas de inteligencia artificial es que se compran bases de datos legítimas, están haciendo web scraping o simplemente no tienen datos para poder alimentar los sistemas. Entonces aquí se propone un sistema de use-friendly de datos compartidos, un derecho de disposición de los datos compartidos en el que todos ganen, que ganen todos los sujetos y todos los roles que participan y crean un ecosistema transmutando de una política y una economía, mejor dicho, de ver los datos personales a una economía de los datos. Y por eso podemos ver cómo la Unión Europea ha evolucionado en sus normatividades, en donde comenzó con el convenio para la protección, el convenio 108 Plus, que tiene que ver con la transferencia transfronteriza de datos. Después pasó al Reglamento General de Protección de Datos de 2016. Después pasó con el reglamento de datos no personales porque dijo, ok, tenemos el datos no personales, pero no todos los datos son personales, también hay datos no personales y por lo tanto creó la normativa de datos no personales. Pero después dijo, pero es que esa dicotomía no es suficiente, tenemos que tener algo que va más allá de los datos. Entonces se creó el reglamento de gobernanza de datos y el reglamento de datos. Pero después dijo, pero es que no es suficiente porque existen plataformas, aplicaciones y proveedores que utilizan datos. Entonces fue cuando creó la ley o los reglamentos de mercado digitales y el reglamento de servicios digitales que regulan las plataformas como Facebook, Amazon, etcétera, ¿no? Y posteriormente llegó hasta la punta que se llama Ley o Reglamento de Inteligencia Artificial. Pero ojo, todo esto previo a crear una estrategia digital en donde los dos pilares, textualmente dijo, los dos pilares van a ser datos e inteligencia artificial. Y pues bueno, brevemente menciono este catálogo junto con el doctor Mario Graf y la doctora Andrea Mendoza. Hicimos un mapeo de todos los datos que podrían existir porque nosotros no dijimos, oye, datos personales y no personales, eso no es suficiente. Hay muchísimos tipos de datos personales, no personales, de entrenamiento, de validación, de prueba, de escape, proveídos, observados, derivados, inferidos, datos en reposo, datos en uso, datos públicos, privados, abiertos, históricos, desde el ámbito de confidencialidad, pseudoanonimizados, desidentificados, que es más anglosajón, datos en movimiento, en tiempo real, cifrados o no cifrados, en el ámbito personal, íntimos, confidenciales, restringidos, prohibidos, clasificados o cifrados, datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, internos, externos, agregados, adquiridos, volátiles, no volátiles, datos de entrada, datos de salida, datos internos, datos externos, datos generados por máquinas, datos fragmentados o en silos, degradados que van perdiendo su característica con el tiempo, o datos sintéticos. Entonces, veamos que esta dicotomía entre dato personal y no personal tiene que ser eliminada, porque los datos no es una cuestión homogénea, es dependiendo del contexto, los datos son dinámicos y de acuerdo a la naturaleza y el uso es como deben de ser tratados.
Y pues bueno, ya concluyo con el siguiente, que son los ataques de inteligencia artificial. Y pues bueno, hay diversos ataques. Y el problema aquí es que uno cree que estos sistemas, principalmente uno de los que tiene más acceso, que son los sistemas de lenguaje natural y a los que generan contenido, ¿no? Es que dicen la verdad en cualquier momento, pero al final pueden tener sesgos o no se pregunta bien. Y pues bueno, en pocas palabras, podemos tener un ataque de evasión, por ejemplo, engañar a un modelo durante la interacción para que haga predicciones erróneas. Por ejemplo, un vehículo autónomo. Tú ahí en la calle le tapas lo de stop, lo pintas y al final hace una inferencia de que tiene que ir derecho y no puede inferir que tiene que pararse. Entonces ahí está haciendo un ataque de evasión, ¿no? O un ataque de construcción de ejemplos adversarios, que alguna imagen, por ejemplo, en una cuestión de entrenamiento a un panda, le hace ciertas modificaciones para que al final pueda pasar un gato como un panda o viceversa, ¿no? O sea, estás poniendo ciertas modificaciones que lo hacen engañar o un ataque de evasión de aprendizaje por transferencia, que en el que si al momento de transferir el modelo, pues quizá está memorizando. Entonces ahí también trae todos los sesgos o todos los problemas que están ahí indistintamente, ya sea del modelo o sea de los datos de entrenamiento. O un dato de envenenamiento, que fue lo que dijo, o el poisoning, que fue lo que dijo el New York Times contra ChatGPT, en donde decía que, pues que ellos metieron tantas prompts, que son inyecciones, para hacer envenenar al sistema, aunque de un ambiente más general, podemos ver que quizá en un sistema de entrenamiento, aquí podemos ver cómo está un perrito y después le pones como por un perrito más ancho, después le pones como un gato más ancho y le pones muchos ejemplos para hacerlo engañar y que crea que sea, pues al final un perrito sea un gato, ¿no? O por ejemplo el sombrero, le pones tantos datos que al final lo vas convirtiendo como en un pastel, ¿no? Con las imágenes. Entonces estás envenenando el sistema para que tenga predicciones erróneas o un ataque de puertas traseras o backdoor, que desde el ámbito de seguridad de la información es que uno pueda tener acceso o respuestas a ciertos puntos, pero desde el ámbito muy general es que tú pongas una cierta cajita dentro del entrenamiento para que la diferencia sea diferente. Por ejemplo, en este caso tenemos tres perritos acá del lado izquierdo, en la parte de arriba, pero si ven que hay una pequeña marca de agua roja aquí abajo, entonces al final el modelo entiende que son rojos, que son perros por la marca de agua. Entonces si le pones un gato, pero si abajo le pones la marca de agua roja, pues al final el modelo va a inferir que es un perro también como tal. Entonces estás haciendo con un pequeño backdoor en el que tú sabes por qué va a llegar a tal predicción. También tenemos ataques de extracción de información como ataque de robo de modelos en el que tú le estás preguntando a un modelo ciertas cosas, al final lo estás duplicando y tú puedes saber por qué funciona de tal forma. Podríamos decir que es una ingeniería inversa, cómo funciona para poder replicarlo. Esto va vinculado a secretos industriales y comerciales o cualquier otro tipo de protección legal. Ataque de inferencia de membresía, cuando tú quieres saber si un sistema fue entrenado con tus datos, es decir, nada más quieres saber que Ersaini fue entrenado en estos datos haciéndole preguntas y si el sistema responde rápido y eficaz, es porque quizá mis datos fueron entrenados de alguna manera, ya sea que le pase mi fotografía u otro tipo, ¿no? Hay ciertas páginas, como se llama Have I Trained, que tú puedes saber, bueno, es una base de datos pública en donde la gente tiene que alimentarla, pero tú puedes saber si algo tuyo fue entrenado en un sistema de inteligencia artificial, ¿no? O ataque de inferencia de atributos, en el que tú infieres ciertos atributos de que, oye, Gersaín hace esto, y al final el sistema te puede dar inferencias vulnerando la privacidad de que no, pues sí, Gersaín tiene un yate o algo, ¿no? Ojalá lo tuviera, ¿no? Pero es ciertos casos de que infieren ciertos atributos dentro de un conjunto de datos porque hacen correlaciones. O ataque de inversión de modelos, en donde, por ejemplo, si tú no sabes quién es la persona que va a estar de reconocimiento facial para darle un acceso, pero tú generas muchísimas fotografías con ruido para poder atinarle y que te dé acceso al sistema, quizás si el sistema te da de que ese sistema es 30% de probabilidad, 40% de probabilidad, entonces tú con las imágenes de ruido vas a poder saber identificar a un rostro dentro del sistema. Aquí en el lado izquierdo puedo ver cómo la persona integró ciertas imágenes con ruido y hasta que la adivinó y pudo obtener una cara real dentro de esos sistemas. Claramente hay formas de poder protegerte ante esto, pero vemos este caso. O otro tipo de ataques como la memorización. No sé si conocen la página This Person Doesn't Not Exist, es decir, de que aquella página que tú le das clic y cada vez que actualizas te pone una cara de una persona que no existe. Ok, bueno. En algunas ocasiones, cuando tú separas los datos de
de entrenamiento y validación y los de prueba, probablemente tú tienes que hacer la validación para saber que el sistema no está memorizando y hacer los hiperparámetros para poder decir que realmente sí está funcionando dentro de sociedad, ¿no? Porque una cosa es que memorice y que sea súper eficaz y que cuando le meta la validación ya no te pueda resolver lo mismo y la prueba ni se diga. Entonces, bueno, ciertos modelos o influencers pueden vender sus caras o sus rostros para ciertas plataformas como Flickr o otra cosa, pero otros sistemas de inteligencia artificial lo que hacen es que toman varias caras y crean un nuevo rostro principal. Entonces, esto va vinculado con derecho de autor. Ha habido casos de personas que dicen que se han podido identificar por su rostro, de que identifican su boca con un lunar u otro tipo dentro de este tipo de sistemas que son sistemas GAN como tal. Entonces, pues no es que el sistema de inteligencia artificial crea la cara de la nada, ¿no? Que eso también lo crea o lo está tomando de otro lado para otra finalidad. Entonces, bueno, es interesante que revisen ese tipo de casos al respecto de que esos rostros están creados con caras de otras personas. Y aquí la pregunta es, ¿hasta dónde llega la privacidad o hasta dónde llega el consentimiento legítimo a ciertos tipos de aplicaciones? Y pues bueno, otro tipo de ataques son los ataques de DNoS para que no, de DOS o Denial of Services, para que un sistema deje de funcionar. Hay que recordar que los elementos de la información es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Haces un ataque para que no esté accesible. Hemos visto cuando nacen nuevos sistemas, por ejemplo, con DeepSeek, cuando recién salió, hicieron mucho ataque de negación de servicio para que la gente no pudiera acceder, no fuera disponible. Ataque a la integridad de modelos, que lo puedes corromper con algún tipo de ataque. Y ataques a sistemas de inteligencia artificial autónomos, que ya ese es otro tema que va vinculado con reglas de seguridad o directrices de seguridad. Y pues bueno, esto también puede crear problemas con derecho al olvido, con revelación no autorizada y con datos de propiedad intelectual. Entonces, bueno, en términos generales, esto fue todo el bagaje. Comenzamos con inteligencia artificial y su definición, después con normatividades. Posteriormente hablamos un poco de sentencias y de los casos en específicos con los ataques de inteligencia artificial. Y pues bueno, no es alguna pregunta. Iba a cerrar con una conclusión más extensa, pero prefiero responder algo si hay aquí en foro. Sí, muchas gracias, Efraín. No sé si alguien en la liga tiene, bueno, en el Zoom tiene alguna pregunta. Estoy leyendo aquí los mensajes y no hay preguntas, pero si alguien quisiera abrir su micrófono, hacer una pregunta, comentario, Efraín. ¿No? A ver, aquí. Todo muy claro, tremenda presentación. Estoy de acuerdo, ¿no? Con una presentación muy... Sigue siendo un peligro. A ver, alguien está hablando. Creo que no. Igual pienso es una información bastante extensa, ¿no? De los posibles problemas que debemos de enfrentar. Y antes de yo poder preguntar algo, le voy a dar la palabra a Miguel, que levantó la mano. No sé si tengas alguna pregunta, Miguel. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí. Muchas gracias. Muy interesante la exposición. Les felicito al doctor Llamas. Este, el tema de interacción software-hardware es lo que a mí me interesa a mí. Yo estoy trabajando en tema de semiconductores. ¿Me puede platicar un poco más de esta iniciativa de reformar la Ley Federal de Propiedad Industrial? Sé que no viene al caso, pero hablando del tema de utilizar análogamente la ley o el reglamento, perdón, de la inteligencia artificial de la Unión Europea como derecho comunitario, no estoy muy seguro si va a ser adaptable para México por la cercanía a Estados Unidos, pero me gustaría saber su opinión sobre la interacción computadoras cuánticas potentes para desarrollo de mejor inteligencia artificial. Entonces, si hay correlación o no le ve correlación, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y por las palabras, estimado Miguel Marmolejo. Mira, creo que para que te aplique la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea tienes que estar en un caso en específico de que vendas productos o exportes o importes productos en específico ahí, ¿no? Lo puedes tomar como derecho, una autorregulación vinculante si tú quieres, pero al final no te van a castigar si no cumples. Es un atractivo al final
el cumplimiento es un atractivo que vende, porque dice, de todas las empresas de aquí de México, este cuenta con a lo mejor con alguna estándar o con una certificación de un órgano certificador que vincula con el reglamento o con un estándar, ¿no? Pero ojo, no estoy muy seguro de la reforma que está en proyecto de ley, digo, mi ámbito de ciberseguridad, entonces no sigo tanto propiedad intelectual, pero creo que hay dos elementos fundamentales que hay que tener en cuenta. La gran diferencia es que una cosa es automatizar y otra cosa ya es como sistema de inteligencia artificial, ¿no? O sea, como que ese debate en adaptabilidad, interactibilidad y autonomía es saber si tenemos un sistema de inteligencia artificial o no. El primer reto es saber y definir qué es inteligencia artificial y qué es sistema de inteligencia artificial y qué es un agente de inteligencia artificial. Porque a simple vista, una conexión entre software, hardware y un sistema ciberfísico, perdón, y un control industrial o cualquier otro tipo, pues uno puede decir es automatización o inclusive es Internet de las cosas, pero hay otra cosa y dices, ok, aparte de ser y percibir el entorno, de recabar datos, también toma decisiones. Entonces, eso se convierte en un sistema ciberfísico, como un carro autónomo. Entonces, bueno, creo que sería bien definir cuál es el concepto de inteligencia artificial aquí en México, cuál sería el concepto de Internet de las cosas, cuál será la diferencia entre Internet de las cosas y sistemas ciberfísicos. Y con el vínculo de computación cuántica, pues bueno, ese es otro tema que tendrá que ser regulada, no una normativa específicamente a computación cuántica, sino que está vinculada en los sistemas de inteligencia artificial a normatividad de este tipo, en las leyes de protección de datos personales. Actualmente no hay normativa sobre computación cuántica. Estados Unidos ha manejado algunos estándares en el que, como saben que las computadoras cuánticas van a romper el cifrado que tenemos, que ahorita de lo más seguro es el SHA-256, bueno, unos más altos, pero que es el estándar que, por ejemplo, maneja la firma electrónica avanzada o el certificado digital del SAT, pues lo va a romper la computación cuántica, ¿no? Entonces están creando nuevas formas de crear sistemas más robustos de este tipo. También ellos han creado alguna figura que se llama Hardware Bills of Materials y Software Bills of Materials, que son como una pequeña, como cuando compras un producto, que ahí te viene la etiqueta de cuáles son los elementos que cumplen ese producto, pero esto lo están vinculando a cifrado o criptografía, que es un anglicismo, en el que tú cada vez que vendas un producto tengas que ponerle un Cryptographic Bills of Materials, en donde tú le digas la etiqueta cuáles son los cifrados que estás utilizando para saber si estás vendiendo un producto robusto ante sistemas de computación cuántica. Sí va a ser un debate muy complicado e inclusive hay un gran desarrollo también en el derecho espacial, que tiene que ver con satélites y todo, con la comunicación entre satélite y tierra, que tiene que ver con la computación cuántica, pero actualmente no hay normatividades. Reiterando y respondiendo a tu pregunta puntualmente, así como me lo platicas, no conozco muy bien el tema de cómo va a ser esa interconexión, sería Internet de las cosas, no será un sistema ciberfísico. Si nada más recaba información, pero no toma decisiones, no es Internet de las cosas, simplemente recaba. Y ojo, cuando hablamos de propiedad industrial, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, nada más tiene que ver con marca, patente, diseños industriales, modelos industriales, etcétera. Entonces, se acuña únicamente a la protección de activos intangibles o tangibles, pero que están de la propiedad intelectual, de la creación humana, que es muy diferente al derecho de autor y es muy diferente a otro tipo de materias como cuestiones de manipulación de animales o de plantas, ¿no? De variedades vegetales, que es otro marco jurídico. Pero, a pocas palabras, tendrá que ser una normatividad muy específica. Espero te haya respondido, si no, una disculpa. Y muchas gracias. Gracias, Gersaín. Ahora pasamos la palabra a Agustín, por favor. Con mucho gusto. Solamente quería reconocer la intervención de Gersaín. La realidad es que es totalmente claro la exposición que hizo, muy puntual. Parte de lo que creo que estamos viviendo ahora, justo lo que necesitas son personas como tú, que estén realmente aterrizando las cosas a lo que necesitamos entender, ¿no? Tú sabes que a mí me toca hacer esa traducción con la industria de manufactura, que es a quien me toca representar. Y quiero agradecerte mucho el apoyo que siempre me has dado. Y la verdad es que la exposición que hiciste estuvo magnífica. Me llamó mucho la atención, y yo la seguí desde el principio, que absolutamente nadie se salió y no son temas fáciles. Entonces,
Eso me habla de que fuiste muy claro y muy puntual. Entonces te felicito, Gersain. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, maestro Agustín Tiburcio. Para quien no conozca, es el director de TI del Comité Nacional de Industria Manufacturera y de Exportación. Entonces, pues también para que lo sigan en redes sociales, es un referente en esos temas y pues bueno, está en el campo de día a día, ¿no? Muchas gracias, maestro Agustín, un gusto. Gracias, Gersain. Ahora le damos la palabra a H, que tiene la mano levantada. Sí, gracias. Soy Héctor Daniel, disculpen. Bueno, la verdad es que antes de lanzar mi pregunta, también reconocer el gran esfuerzo y trabajo que has hecho como investigador. La verdad es que tu ponencia ha sido bastante clara. Son temas que pues también en lo personal me gustan, me apasionan mucho y creo que es un nuevo nicho para nosotros como abogados que está creciendo y que sin duda necesitamos quizás también centrarnos un poco nuestra atención en estos nuevos temas de derecho y tecnología. Y vaya, o sea, mi pregunta solamente estaría encaminada a, desde tu perspectiva y pensando en un poco con prospectiva, ¿qué crees que sería más relevante regular en cuestiones de inteligencia artificial? ¿Cuestiones técnicas o cuestiones éticas? Uf, complicado, ¿no? Digo, no puedes regular la tecnología, tienes que regular los principios jurídicos, es decir, no regulas inteligencia artificial, no regulas Internet de las cosas, no regulas ciberseguridad o impresión 3D, porque cuando la regulas, el proceso legislativo es iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia. Cuando llega todo ese proceso legislativo federal de Cámara Baja y Cámara Alta, o Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, al final nace una nueva tecnología y nace un nuevo problema. Entonces, jamás regular tecnología, regular los bienes jurídicos necesarios que protegen y que pueden ser socavados o afectados por esta tecnología. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a una explicación, la rendición de cuentas o de otros tipos. Es muy necesario saber estas dos diferencias. Tecnología no, principios jurídicos sí. Una cosa, aquí el gran debate es de si poner en principios o reglas. El asunto aquí es que las reglas se cumplen o no se cumplen, así como la frase de ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¿Se hace la carnita asada o no se hace la carnita asada? Pero esa dicotomía entre sí o no, pues al final, si pasa algo que tú no lo pusiste en la ley, pues al final es un problema. Entonces es mejor regular en ciertas maneras, en principios, porque optimizan que la redacción sea muy amplia, pero no tan amplia ni tan vaga para que no haya tantas interpretaciones, porque al rato cada persona interpreta a su gusto y tienes que ir con un juez al final para que te resuelva y el juez o el magistrado no es experto en el tema y probablemente necesitas un perito, otro tipo y se hace chile mole y pozole. Pero sí, tiene que regularse, pero ojo, una cosa es la cuestión legal y otra cosa es la cuestión ética. No todo lo legal es ético y viceversa. En algunas cuestiones se yuxtaponen. Entonces, tienen que ir de la manera paralela. Por ejemplo, se tiene que crear comités de ética, se tiene que crear un Chief Artificial Intelligence Officer como tal, algo directivo, una posición directiva, pero que jamás se convierte la ética en lo legal ni viceversa. Son dos elementos, sí. El derecho es cultura, el derecho puede ser la materialización de la ética y de la moral en un documento que se hace vinculante, pero también hay que separarlo en el sentido de que la ética puede ser más flexible, puede ser más adaptativa. Y sí, todos los sistemas, probablemente algo muy técnico no lo tengas que poner en la ley. Puedes poner ahí todos los derechos y las obligaciones que se tienen que tener, pero puedes crear una norma técnica como una norma oficial mexicana, una NMX, o puedes adaptar una NIST o puedes adoptar una ISO, en donde sí vienen cuestiones muy técnicas, que no lo crean los representantes como diputados y senadores que no son expertos en el tema, que lo crea un cuerpo colegiado especializado en la materia para poderlo empujar y hacerlo práctico. Respondiendo puntualmente, los principios tienen que estar regulados, sí, tienen que estar mencionados, la ética tiene que estar vinculada a la ley, pero también hay que identificar lo que es un elemento separado a este mismo, no regular tecnologías como tal, sino regular los bienes jurídicos necesarios y sí, tener principios, pero también reglas en ciertas ocasiones para poder acotar ciertos criterios de interpretación. No sé si te respondí tu pregunta, si no, otra vez intento. No, no, de verdad ha sido extremadamente claro. Muchas gracias, Gersain. Muchas Con gracias. gusto. Gracias, Gersain. Aquí tenemos un comentario que dice que si tienen algún paper que haya publicado al respecto para que puedas pasar la referencia.
Sí, publicamos un paper, el doctor Mario Graf, que está aquí presente, la doctora Andrea Mendoza y su servidor, se llama Enfoques Regulatorios para Inteligencia Artificial, se publicó en la revista chilena de Derecho en el año 2022 y has recibido diversas citas y se menciona mucho de cómo regular o no regular la inteligencia artificial. Inclusive, ahora que es 2025, creo que todavía vale la pena leerlo porque hay ciertos puntos que deberán de considerar los poderes constituyentes y constituidos para hacer sus propias normatividades. Entonces, se llama Enfoques Regulatorios para Inteligencia Artificial. Ahí si alguien me ayuda con la liga o algo, se los agradeceré. O si no, con el puro nombre, Enfoques Regulatorios para la Inteligencia Artificial, Revista Chilena de Derecho 2022. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos también aquí la mano levantada de Lidia Margarita Ugalde, por favor. Muchas gracias y muchas gracias, doctor, también por esta exposición tan amplia, tan detallada. Me pareció sumamente relevante la información. Y yo quisiera también comentar, justo acaba de salir una nota respecto a que en septiembre el Senado está pensando en ya emitir pues generar la primera ley de inteligencia artificial. O sea, ya en unos meses entiendo que han tenido como diferentes discusiones con diferentes actores, pero aquí mi pregunta puntual es, ¿cuál sería alguna recomendación respecto a cómo sancionar también el incumplimiento de lo que suceda? Si tomemos como modelo también un poco la ley de protección de datos personales de particulares, cómo ha funcionado el tema también como de la sanción. Entiendo que el INAI hacía algunas multas y pensando un poco a futuro, o sea, ¿cómo sería el escenario ideal de quién sería responsable de también, pues, llevar a cabo las sanciones que pudieran presentarse en esta iniciativa del Senado? Muchas gracias. Ok, no, muchas gracias a ti por tu pregunta. Eh, ah, Perdón, que estaba checando algo. Fíjate que desconozco el proyecto porque hay muchos proyectos en específico. De hecho, creo que Monreal presentó uno y la senadora Lagunes también presentó otro. No sé quién vaya a presentar esto. La verdad es que primero hay que ver qué tipo de objetivo van a tener, porque una cosa es la ley para el desarrollo de inteligencia artificial, otra cosa es regular la inteligencia artificial en sí mismo, en todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, ¿no? Ok, Rolando Zapata, no conozco, ok, habrá que revisarlo. El asunto es que quieren legislar y una consideración muy personal, que quizás no es la verdad absoluta, pero creo que tiene mucha lógica, es que antes de crear una ley tiene que crear una estrategia. Entonces, si no hay estrategia desde el Ejecutivo, no puedes crear una ley porque al rato andas parchando los elementos. Una estrategia te dice cuánto presupuesto va a ser, quiénes son las personas que van a estar ahí o los roles importantes, cuáles son las afectaciones, cuáles son aquellos estímulos fiscales, cuáles son los requisitos mínimos, cuáles son las cuestiones internacionales que se van a tratar. Entonces, mi recomendación sería primero estrategia y después ley. Eso quizá para los senadores no les gusta porque disponen o dependen del Ejecutivo, que es el que hace este acto formalmente administrativo, pero también el proceso que hace la Unión Europea para aprobar o para hacer un tipo de reglamentos son debates muy grandes. Está la famosa entrega del Consejo de Europa, del Parlamento de Europa y otro en donde al final se pone el borrador, publicado el borrador, para que se haga una prueba de impacto de derechos humanos y para que se hagan comentarios de la sociedad. Entonces, creo que por cuestión cultural el proceso legislativo es muy diferente. Aquí no conozco el proyecto de ley, pero supongo que la iniciativa la van a sacar en un mes o en 2 meses. ¿Ustedes creen que para un proyecto de ley de inteligencia artificial 2 meses es suficiente? Sin mesas de estudios, sin mesas de debates, probablemente tendrá que tardar un año para que esté bien, o sea, que esté la estrategia, para que esté todo contemplado y no sea nada más una ley de 20 artículos. También, otra cosa, no solamente es crear derechos y obligaciones, hay que crear instituciones, tú lo mencionabas, ¿quién va a ser el órgano regulador? No va a haber órgano regulador si no se crea una agencia o no se crea un organismo en específico, porque no solamente es crear derechos, también que es crear instituciones. Y también, si no define la inteligencia artificial en la ley, va a ser otro problema, porque si no lo van a poder vincular con productos defectuosos, entonces te vas a tener que ir a otra teoría. Te va a tener que ir a la teoría de negligencia o producto defectuoso, que no tiene que ver nada con sistema de inteligencia artificial. Es como si un celular explotara o algo, pero sigue siendo un objeto, no una entidad sistema de inteligencia artificial. Y también modificar las reglas de responsabilidad civil, directa, indirecta, solidaria, para saber quién es el responsable. Por el Parlamento Europeo de 2017 decía, hay que crear la tercera personalidad, persona jurídica, persona física y persona electrónica, para que pague con el patrimonio
daños y perjuicios, pero al final, el único responsable al final es el humano. Entonces también las reglas de responsabilidad van a tener que cambiar. Respondiéndote puntualmente, mi recomendación es que una estrategia previa. Segundo, que se abra debate, que se haga prueba de impacto de derechos humanos, pues, una prueba de impacto algorítmica, que se invite a expertos en la materia, no solamente de Ciudad de México, sino de toda la República, que el federalismo se materialice de manera muy real y pues bueno, que al final se defina la inteligencia artificial y que tenga instituciones y que también se haga la distinción con reformas paralelas, por ejemplo, la ley FinTech, el Código Civil o cualquier otro tipo de instrumento. Hablar y conocer el proyecto, pero sí debe haber mucho trabajo en equipo. Muy bien, muchas gracias. Creo que ya no hay preguntas en Zoom. Yo voy a finalizar con una duda que tengo desde el punto de vista totalmente técnico, cero de leyes. Siempre me ha causado curiosidad cómo se construyen estas iniciativas, estas regulaciones, cómo es el perfil de las personas que deciden qué se va a regular, cómo se va a regular. Em, Porque normalmente no veo a gente del área, ¿no? No veo a gente del área técnica, digamos, el área de inteligencia artificial a nivel técnico. Y no sé en México si por ahí está fallando esto para tener la regulación de inteligencia artificial, porque sabemos que incluso países latinoamericanos como Chile, pues nos lleva bastante recorrido, ¿no? O sea, vamos quedándonos atrás. En tu experiencia, ¿crees que está bien distribuido el grupo de personas que trabajan en estas iniciativas? ¿O qué podríamos hacer porque, pues, para no quedarnos tan atrás en estos temas regulatorios de una tecnología que pues, ya se está usando en prácticamente cualquier parte, ¿no? Sí, muchas gracias, doctora Daniela, por su pregunta. Fíjate que el proceso legislativo como tal, tenemos un proceso bicameral, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ¿no? Y cuando se reforma la Constitución, tienen que preguntarle a todos los estados para que las reformas a la Constitución. Por eso está el federalismo. El proceso legislativo es muy sencillo. Iniciativa, alguien presenta la iniciativa. Discusión, se va a comisiones. Aprobación, se aprueba en el Pleno, donde todos los diputados, senadores ahí se pelean, se ponen pancartas, etcétera. Una vez que se aprueba minuta y se pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene un derecho de veto como para vetarla, como para decir, no, sabes que hay que regresarla. Después está sanción, promulgación, que podemos decir que es como la firmita, y publicación. Se publica en el Diario Oficial de la Federación y después iniciación de la vigencia, porque que esté publicada no significa que se ejecuta. Puede tener un transitorio que diga, esta ley tiene efectos en 160 días, ¿no? O etcétera, ¿no? Entonces, como verá, el proceso legislativo es muy largo. No obstante, en México pues tenemos un fenómeno que siempre ha sido así, que tenemos una democracia representativa, en donde uno vota por diputados y senadores representantes para que ellos elijan el bien común y que ahorita, pues bueno, ya con el Poder Judicial también lo están haciendo esa amplitud. Pero bueno, indistintamente de este debate del Poder Judicial, llegan ahí personas que son seleccionadas por voto popular y no que estén capacitadas en los temas en específico. Entonces no son expertos. Creo que con el simple hecho de tener 18 años de edad ya puede ser diputado y senador. Bueno, el enfoque es democrático, sí, llegan esas personas, pero se supone que hay expertos o asesores dentro de la Cámara de Diputados y Senadores, pero como también hay personas que entraron por cuantía o porque tienen derechos laborales, quizá no pueden entrar expertos de nuevas áreas y al final sacan iniciativas pues a quemar ropas o que no están consultando a otras personas. Por ahí en algunas iniciativas, por ejemplo, en la ley de en la reforma de telecomunicaciones están invitando a expertos, están haciendo foros, los están escuchando como tal, pero pues una cosa es que los escuchen y que metan a personas para legitimar un proyecto que al final nada más, pues consultamos a 1000 personas, pero pues aquí está. No, no, no. Otra cosa es que los reglamentos de las leyes los hacen las instituciones. Por ejemplo, como mencionaba, el de propiedad industrial. El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial hace el reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Entonces, como es la entidad que se encarga de resolver, ellos hacen los reglamentos que se vincula a la ley y quizá ellos serán más expertos, pero siguen siendo servidores públicos. Entonces, la primera aporte sería que invitaran a los expertos en los debates a crear los proyectos y la idea más fatalista sería también que si no los invitan en el proyecto de ley o reglamento, que por lo menos los inviten en hacer aquellos criterios técnicos como las normas oficiales mexicanas o los estándares, para que si la ley dice el sistema de inteligencia artificial tiene que ser transparente, robusto, fiable y resiliente.
general. Ah, bueno, entonces ustedes como expertos en la norma oficial mexicana 1234-2025 SFDI, etcétera, ustedes dicen, la robustez son estos elementos y se llegan con estas pruebas de estrés que tienen que hacerlo durante este proceso, con estos materiales, bla, 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 bla. Entonces, digo, es un problema político, social, en el que pues es una democracia representativa. Obviamente el pueblo tiene el derecho a elegir, a equivocarse también y a volver a elegir de nuevo, pero en una primera instancia sería expertos dentro del proceso legislativo o expertos en los instrumentos técnicos que van vinculados, obligatorios dentro de las normatividades. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Gersaín. Creo que ya no hay más preguntas. Te agradecemos mucho. Ahí pusieron en el chat pusieron la legal paper. Verónica nos dice, hay algunos senadores que sí invitan a un grupo de expertos para trabajar sobre las iniciativas de ley. Desafortunadamente, muchas de estas propuestas no avanzan justo por lo que Gersaín menciona. Sí, como dices, una cosa que te pregunten y otra cosa es que te hagan caso, ¿no? Es diferente. Pues muy bien, te vamos a mandar un pequeño certificado, diploma de tu participación. Nuevamente te agradecemos a nombre del doctor Purón y de los que estamos acá presentes. Te damos las gracias por tu presentación, muy interesante, y también para todas y todos que se conectaron. Nos vemos el próximo mes. Como saben, siempre es el primer viernes de cada mes a la misma hora. Y bueno, ahí estarán publicándose la información de la siguiente sesión. Pues muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana y nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Gersaín, cuídate Un mucho. gusto, cuídense mucho, un gusto verlos, Gracias, bye. hasta luego.